Como les decíamos antes de irnos a la pausa, hoy en Uruguay, 29 de julio, se está conmemorando el Día Nacional de Respuesta al VIH-Sida, recordando el primer caso de SIDA detectado en nuestro país, que fue un 29 de julio. Para charlar de este tema, para charlar de infecciones de transmisión sexual, hemos convocado y le agradecemos mucho a la doctora Susana Cabrera, que es es la representante del Ministerio en temas vinculados con infecciones de transmisión sexual, VIH y hepatitis virales del Ministerio de Salud Pública. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es un día especial el de hoy? Bueno, siempre estos días nacionales son especiales porque sirven para poner los temas en la agenda, ¿no? Esta semana además, ayer fue el Día Mundial de las Hepatitis, hoy es el Día Nacional de VIH, entonces decidimos salir con un boletín epidemiológico que abarque además del VIH y las hepatitis otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, que es un tema súper importante ahora en este momento. Y bueno, siempre los días básicamente son para transmitir información actualizada, o nuevas actividades, o cómo se posiciona el Ministerio, o qué recomienda el Ministerio frente a determinados temas de salud. ¿Cuáles son las cifras vinculadas con el VIH para entrar específicamente en este tema y después quizás hablar de otras enfermedades de transmisión sexual? Pero con el VIH, comparado con los momentos donde la preocupación fue absoluta por parte de la población, y después le voy a comentar por qué digo esto, porque parece que hoy, yo no sé si decir que pasa un segundo plano o que ya lo tenemos adquirido, pero como que el VIH no es tanto noticia como fue en su momento. Claro, bueno, también tiene que ver con la historia, porque obviamente si bien es una infección que en el 83, en el 81 se identificaron los primeros casos, en el 83 se supo que era un virus, se le puso nombre y apellido, digamos, ¿no? O sea, no tiene tantos años. En la historia de la humanidad, la verdad que es una enfermedad adolescente o muy joven, ¿no? Pero han habido muchos cambios, porque también entonces eso también quizás lleva a que la percepción de las personas sea diferente. Hasta hace 20 años atrás, más o menos, era una enfermedad que llevaba a la muerte, o un poco más seguramente de 20 años, y sin embargo ahora ya sabemos que es una infección que con el diagnóstico que está accesible, que no lo tenemos en el país, hay distintos tipos de tratamiento, la persona va a pasar a cursar una enfermedad crónica. Entonces eso lleva a que, bueno, ya no debería, no es que no haya, pero no debería haber personas que fallecieran por tener una enfermedad avanzada por VIH o en etapa, lo que llamábamos antes etapa SIDA, ¿no? Entonces quizás eso hace también de que aprendamos a convivir diferente y no con el miedo, no desde el miedo. Respecto a las cifras, hay un leve descenso que es el segundo año consecutivo que se consolida en el número de personas que se diagnostican con VIH. Hay que ver si esto sigue profundizándose, debería, en realidad, al aumentar las personas que están en tratamiento, eso también impacta en que haya menos transmisión, porque las personas que están en tratamiento no transmiten la infección. Entonces, quizás es un impacto de eso. Hay que ver si esta tendencia se sigue consolidando a lo largo de los años, pero todavía estamos en cifras que para el país son importantes, porque nosotros somos una población muy pequeña y tenemos más de 800 personas todavía que se siguen diagnosticando con VIH todos los años, ¿no? No es un número menor. Sí, 800 personas por año, como usted decía, no es un número menor. No. La enfermedad ha ido mutando en sus señales de alguien contagiado de SIDA. No, el VIH es una infección de transmisión sexual que generalmente no da al principio muchos síntomas, que puede pasar muchos años incluso sin dar síntomas. Y por eso uno de los énfasis
más allá de la prevención primaria, que ya se sabe cuál es el uso de preservativo, hay otros tipos también de prevención, pero sobre todo dentro de lo que es prevención, hoy también estamos haciendo mucho énfasis en el testeo, ¿no? Que las personas alguna vez, cada tanto, como una rutina, cuando vas al médico y le decís quiero hacerme las rutinas o el chequeo, si el médico no se lo ofrece, que sí debería ofrecérselo como una rutina, lo pida, ¿no? Que piense VIH, así como me haga un perfil lipídico, que capaz que tengo 30 años y no tengo ningún factor de riesgo para tener colesterol alto, sí tengo factores de riesgo para tener una infección de transmisión sexual. Entonces, hacerme una prueba de VIH, hacerme una prueba de sífilis, es fundamental, porque una como la otra tienen largos periodos que pasan sin síntomas. Entonces, por eso el énfasis también en testearse, desmitificar, no tenerle miedo a la prueba. Creo que cada vez hay menos miedo al VIH, y por lo tanto, pero sí eso, el no tenerle miedo a VIH, pensando que ahora es una infección crónica, que la gente puede vivir bien, también depende de que el diagnóstico sea temprano, ¿no? Y que sea oportuno. Y si es negativa la persona, mejor, porque más allá de que sea una infección crónica, es mejor no tenerla, ¿no? No estar tomando medicamento todos los días y demás. Entonces, el test es fundamental. El test uno mismo y el test en los contactos, porque uno no es solo uno, ¿no? Claro. Siguen habiendo, y recién usted lo decía, ¿no? Es mucho más probable que quizás pueda existir una afección como el SIDA para una persona menor de 30 años que algo vinculado con el colesterol. Siguen habiendo factores de riesgo, ¿no? Siguen habiendo edades que son más proclives a contagiarse el SIDA, determinados sectores de la sociedad. ¿Cómo se tiene sectorizado eso por parte de las autoridades? Sí, en realidad, bueno, lo que vemos en el boletín epidemiológico que salió ahora, las edades de mayor tasa de nuevas infecciones es entre los 25 y 44 años, ¿no? Esa es la primera, la que tiene más cantidad de nuevas infecciones por año. Bueno, esta persona que tiene 25 se diagnostica, quizás lo adquirió a los 18, por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Nosotros lo que tenemos es la notificación de las personas que se diagnostican. Lo que no tenemos es un conteo día a día cuántas personas se infectan, porque eso es imposible de saber el momento de la infección. Entonces, por eso esto es importante. Pero son las personas que se diagnostican, la mayor cantidad está en esa franja de edad para varones y para mujeres. Después hay que tener en cuenta que siempre las prácticas con mayor exposición, depende del tipo de prácticas, porque no es lo mismo una persona que se expone si tiene prácticas sexuales anales, o no necesariamente tiene que ser, vamos a hablar de la orientación sexual, o sea, varones gays o mujeres trans, sino en general las prácticas sexual anal es de mayor riesgo, porque genera más microtraumatismos, entonces eso es de mayor riesgo de transmisión, de mayor transmisibilidad. Mientras que las prácticas más, que podríamos decir heterosexuales, aunque no queremos referirnos tanto a varón-mujer, son siempre las de menos riesgo. En una relación de hombre-mujer, la que tiene más riesgo es la mujer, igual, de todas maneras, porque es la persona que queda más expuesto, porque la mucosa de la vagina es más amplia, es más permeable, queda más expuesta, y el fluido seminal o el semen va a quedar un tiempo si no se usa preservativo. Entonces eso genera mayor exposición. Eso hace que determinadas personas que pueden identificarse dentro de lo que es orientaciones sexuales determinadas, como puede decir un varón gay, por ejemplo, esté dentro de los grupos que tienen mayor exposición. Eso por un lado. Y después también lo que sí se está viendo, lo cual no quiere decir, porque ustedes ven que también se diagnostican mujeres, pero eso puede ser parte de la explicación
que todos los años más o menos la relación, cada 3 hombres que se diagnostican, una es una mujer. Entonces, esto posiblemente tiene que ver con esto del tema de las prácticas sexuales. Después están, obviamente, los contextos de parejas múltiples o de prácticas sexuales más grupales, de encuentros sexuales múltiples o con uso de determinadas drogas, que eso es cada vez más común. Eso ya existe en Uruguay, algo que se llama chemsex, que es el uso de determinadas drogas para tener prácticas sexuales más placenteras, porque les prolongan el tiempo, y no estoy hablando precisamente de sildenafil, no estoy hablando de otro tipo de drogas, que se ven en determinados entornos, generalmente personas más jóvenes que se conectan a través de redes o aplicaciones de cita. Es otro público o colectivo. Esto es en el mundo así, eso ya llegó a Uruguay, o que se encuentran, yo qué sé, en saunas, y que sí también pueden tener mayor exposición al VIH, porque no siempre se usa el preservativo, eso es real, o no se usa bien el preservativo en toda la relación sexual y en todo el tipo de prácticas. Porque en el sexo oral, por ejemplo, nos olvidamos a veces que es una forma de transmisión, es poco eficiente, pero es una forma de transmisión para el VIH, el preservativo no se usa. Entonces, digamos que todo eso señala que sí, que hay personas o colectivos que tienen mayor exposición, pero no hay exclusividad, por decirlo de alguna manera. Sin lugar a dudas, pero a veces las estadísticas marcan que un determinados porcentajes que son alarmantes en algunos sectores de la sociedad o en algunas franjas etarias y no en otras, ¿no? Claro. Te diría que no tenemos estudios muy recientes que nos puedan permitir como decir, bueno, estudio a un grupo de personas que pertenecen a un determinado colectivo y digo, acá hay más prevalencia de VIH. Lo más reciente que tenemos es un estudio que se hizo en el 2018, que se hizo entre usuarios de drogas, de pasta base, de cocaína, en realidad, que como ustedes saben, además, en general es una población que, además del consumo, tiene otras vulnerabilidades, ¿no? Muchas veces son personas que intercambian por drogas sexo, ¿no? O que están en situación de calle, o sea, tienen otras cuestiones que también están. Y allí la prevalencia era casi de un 12%, o sea, cada 100, 12 personas. En cambio, si uno hace ese mismo estudio, y esto lo podemos inferir a partir de las mujeres embarazadas, si ese mismo estudio se hiciera en población general, para tener un caso probablemente yo tenga que testear a 200 personas, ¿no? Y acá estoy hablando de 12 cada 100 personas. Entonces, obvio que hay determinadas condiciones que van a generar un mayor riesgo de exposición y de hecho mayor prevalencia de VIH. Y después está descrito además a nivel internacional que eso es así, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las campañas que se están realizando antes de pasar a otras afecciones o infecciones de transmisión sexual? ¿Cuáles son las campañas que se están haciendo específicamente? Y me imagino que hoy también es un día muy especial, ¿no? Claro, sí. Bueno, nosotros estamos tomando ahora esta administración y elaborando un plan de trabajo donde el tema de las campañas es muy importante. Específicamente en este tema, ustedes van a ver, esta semana ya se empezaron ayer a mover una campaña en redes que tiene que ver, que va a estar toda la semana y que precisamente tiene que ver con estos días, que no solo abarca, como les decía, no solo abarca el tema del VIH. Esto desde el Ministerio va comunicando diferentes placas en redes, en Twitter, en X y en Instagram, sobre cuáles serían aquellas herramientas que tenemos para la prevención, además del preservativo. El tener información y saber cómo, ¿no? El testeo, las vacunas, y de hecho ahora, ayer y hoy, en Montevideo
en todos los departamentos se los alentó que organizaran también su actividad de campaña de testeo. Acá en Montevideo lo estamos haciendo en la explanada de la Intendencia. Se ofrecen pruebas rápidas de VIH, de sífilis, de hepatitis C, vacuna de HPV, porque es una infección de transmisión sexual, vacuna de virus B para la hepatitis B, vacuna para la hepatitis A, tenemos vacuna para monkeypox, que es la viruela del mono. Todo eso lo estamos haciendo ahora. Y a través de redes informando acerca de esto, cada día focalizándonos en distintos tipos de infecciones de repente, pero sí promocionando las distintas herramientas que hay para la prevención. Doctora, aprovecho estos últimos minutos que tenemos de esta entrevista, le agradecemos mucho, porque usted también hizo mención recién a la preocupación que existe. Hemos escuchado números a través de estadísticas a nivel nacional. También nosotros dialogamos hace unos días aquí con el doctor Sergio, que es el responsable de ginecología del Hospital de Maldonado, y él nos mencionaba la enorme preocupación aquí en nuestro departamento, por ejemplo, por el contagio de sífilis, ¿no? Así es. Precisamente sífilis es un tema, hay muchísimos casos, ha aumentado mucho. En los últimos años no es no es solo un tema de Uruguay, es un tema regional. Latinoamérica es la región que más ha aumentado los casos de sífilis en el mundo. Y precisamente una de las alertas siempre viene desde el lado de los ginecólogos y los neonatólogos, los pediatras, por todas las mujeres embarazadas y los niños, porque el embarazo justo es una oportunidad, ¿viste? Lo que hablábamos hoy, bueno, de que la oportunidad de ofrecer o de tener o de hacerse la prueba es fundamental para saber. El embarazo se hace siempre, porque está establecido así, generalmente los embarazos en Uruguay son bien controlados, entonces se hace prueba de sífilis, se hace prueba de VIH y se hacen pruebas de hepatitis B y C. Por lo tanto, es una forma fácil de saber, de tener una aproximación a la realidad de población general. Y los ginecólogos advierten sobre ese aumento en mujeres embarazadas y además de los niños que están naciendo cada vez más con sífilis congénita. Igual eso es como la punta del iceberg de un problema que es mucho más generalizado. Y ahora lo que estamos difundiendo en este boletín epidemiológico, está en la página también de la web del Ministerio, es la enorme cantidad de casos que hay de sífilis, que la verdad es mucho. Las tasas son muy altas cada 100.000 habitantes, obviamente varias veces superior al VIH, y Maldonado es el departamento con más casos notificados de sífilis, con una población más afectada entre 15 y 24 años, o sea, a edades más tempranas que el VIH. Que no, que les comenté VIH a partir del 25, acá es a partir de los 15 años. O sea que hay un aumento muy notorio de casos y está bueno que esto se hable en los medios, porque, bueno, las personas tienen que saber que no tienen por qué tener ningún síntoma. Por lo tanto, lo único que acá me va a hacer saber si tengo o no una sífilis es ir a hacerme una prueba de sífilis. Eso está claro. Y se cura con antibióticos, con benzetacil. O sea que es fundamental esta información, ¿no? Muy bien. Doctora, le agradecemos mucho estos minutos. Bueno, a las órdenes. Que pase muy bien. Hasta luego. La doctora Susana Cabrera, del programa VIH del Ministerio de Salud Pública, y también, por supuesto, responsable de infecciones de transmisión sexual del ITS y de hepatitis virales, también del Ministerio de Salud Pública.